Hasta las 8 de la mañana. Como ya se ha informado el día de ayer, el Consejo de Ministros aprobó el incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte a 35.568 soles. Falta que se emita el decreto supremo para que entre en vigencia justamente este aumento. Tenemos el gusto de recibir vía telefónica al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a quien le agradecemos por su gentileza. ¿Cómo está, señor Castilla? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la entrevista. Estamos también con Joana Castro en esta edición de la rotativa del aire. Señor Castilla, ¿está usted de acuerdo con este incremento? ¿Considera que ha sido el momento justo, oportuno y merecido para un incremento de esta naturaleza? En absoluto, Carlos. Si bien uno legalmente está facultado el gobierno para incrementar el sueldo de la presidenta, toda decisión de este tipo tiene un momento y un timing y este verdaderamente creo que ha sido el peor, en el cual se escoge un momento de bajísima aprobación, de mucha desafección ciudadana respecto a la mandataria. Y se incrementa el sueldo de esa forma que, si bien corrige una distorsión del pasado, no se justifica en absoluto y lo que muestra es una prueba más de la frivolidad con la cual se manejan temas tan importantes como el sueldo del presidente de la República. Así que en desacuerdo. ¿Y qué tipo de impacto podría tener en la administración pública en general, pero además también el impacto, digamos, político, económico dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, incluso en el Ministerio de Economía y Finanzas? A ver, partamos por lo último, Joana, porque el Ministerio de Economía sí estaba facultado legalmente a hacer esto y tenía la competencia porque ellos son los que manejan cambios en las escalas remunerativas del sector público. Tenían marco legal para hacerlo. Pero esto ha surgido de una petición de alguien. Esto no ha salido pues, por decisión propia del ministerio, ni mucho menos, sino se ha recibido un encargo del premier probablemente o de la misma presidenta. Y el impacto de esto, a ver, en las finanzas públicas es un tema que no es menor, que cualquier cambio o incremento en los salarios tiene que tener su cobertura presupuestaria y tiene que estar incluida en la ley de presupuesto, cosa que no sé si era el caso. Pero más allá del impacto, que no es mucho, es la señal que se está dando de, digamos, enfocarse en problemas que no tienen, digamos, gran trascendencia o no debían tener tanta trascendencia y se deja de lado temas más importantes. Entonces, hoy día el gobierno probablemente esté más preocupado de cómo explicar esto a la población que lidiar con otros problemas que nos acecha, como la inseguridad. Y peor aún, un momento en el cual la estrechez fiscal es lo que hay, pero el gobierno parece actuar como si no tuviera ningún tipo de limitación para gastar en esto y en otros rubros. Entonces, esto por el lado económico, digamos, por el lado político, evidentemente la mayoría de la población rechaza este incremento, pese a corregir nuevamente, repito, un cambio demagógico que hizo Alan García II en su segundo gobierno, que rebajó los sueldos a la mitad, y eso tampoco pues es que lo que queremos es tener gente competente y gente bien pagada en el Estado, pero hay tiempo para todo y parece que esto es el peor de los timings, como reitero. ¿Y cómo podemos tomar esta decisión si a su vez tomamos en cuenta el nivel de pobreza que hay en el país y el hecho de que mucha gente no está ni siquiera en el nivel del sueldo mínimo? Este incremento equivale a 30 veces el salario mínimo, que es de 1.130 soles. ¿Es una cachetada a la pobreza, como se dice? Bueno, muestra insensibilidad de lo que están padeciendo la mayoría de peruanos, pero creo que hay que ser justo y no hay que comparar pues papas con camotes, porque una cosa es lo que paga el máximo, lo que se le paga al máximo funcionario público en una estructura piramidal que debe ser quien más percibe. Pero por alguna razón, Carlos, es que los últimos 7 u 8 presidentes del país, teniendo la facultad legal para incrementarse el sueldo, no lo hicieron. Y no lo hicieron justamente por el motivo que usted dice, ¿no? Esto ha causado un gran rechazo de la población en un momento que recién la economía se está recuperando y especialmente los sueldos de los trabajadores está ligeramente mejor de lo que estaba hace unos años, pero eso obviamente no justifica este incremento. Nuevamente, legalmente, técnicamente, creo que no hay ningún tipo de reparo. Los reparos son políticos y obviamente la indignación que esto puede generar a una presidenta con nula
aprobación. Cuando escuchábamos, digamos, los argumentos que daba el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, de por qué se había aumentado o se había decidido aprobar el aumento del sueldo de la mandataria, él decía que era justamente para adecuarse a la ley Servir. Sin embargo, si nosotros recordamos cuál es el fundamento también de la ley, hablamos un poco de meritocracia. Y lo que ha tenido la presidenta Dina Boluarte es una sucesión porque ella pertenecía a una plancha presidencial. Estamos hablando de una elección popular. Entonces, ¿tampoco ha sido manejado correctamente en este aspecto? Bueno, creo que si es que uno apela a la meritocracia y subir el sueldo de la presidenta, parece que son cosas que son distintas porque no hay meritocracia pareciera en ese tipo de cargos. Pero hay que clarificar, yo también pensaba que era la ley Servir que facultaba este incremento, pero la ley Servir expresamente excluye al presidente y a autoridades elegidas por el voto popular de su alcance. Pero hay una ley anterior, una ley que rige los sueldos de los altos funcionarios públicos, que sí incluye a la presidenta, y ese es el marco legal que se establece, y también establece este ordenamiento jerárquico, donde el presidente debe ser el que tenga los mayores saberes, cosa que también se cumple relativamente porque hay otros funcionarios, como el presidente del Banco Central, como el presidente de la Corte Suprema y otros de entidades autónomas que perciben mayores ingresos. Entonces, creo que apelar a la carta de la meritocracia no aplica en este caso, habida cuenta de quién estamos hablando y del cargo que ejerce. Señor Castilla, una pregunta más que nada como orientación. ¿Qué pasaría ahora que tenemos este tope de la presidenta de la República, pero qué pasaría con los sueldos de otros altos funcionarios? ¿Podrían ellos, diríamos, pedir también que se reformule? Mire, yo creo que en estricto senso en el Ejecutivo no, porque nuevamente aplica la estructura piramidal y está en ley. Pero obviamente esto alimenta el apetito de otros sectores o incluso de los propios funcionarios públicos o servidores públicos que perciben pues ingresos muy bajos y que van a reclamar por qué si le suben a la presidenta 125%, a mí no me suben los sueldos. Y de hecho a mí no me extrañaría que la forma como compensar este incremento sea apelando a incrementos a otro tipo de funcionarios, lo cual creo por ejemplo? Como cualquiera que reclame. Estamos ahorita por presentar la ley de presupuesto o ver al Congreso y esto puede envalentonar a muchos que tienen sueldos que están estancados hace mucho tiempo o bonificaciones o cosas que intenten de alguna forma mitigar, digamos, el rechazo de esta medida. Nuevamente, no creo que esto haga que funcionarios, ministros o otro tipo de funcionarios directivos del Ejecutivo pidan incrementos, pero sí los trabajadores administrativos que no han tenido grandes aumentos en el pasado y motive a que otros poderes del Estado hagan lo propio. Entonces yo creo que en el Estado lo que opera usualmente es el precedente y este precedente pues no es uno de austeridad, sino todo lo contrario. Un sueldo además que se va a hacer efectivo ya el mes de julio y esto incluiría una gratificación también, es decir, el doble sueldo que reciben algunas personas. Sí, ahí sí la ley Servir aplica porque se le pagan 14 sueldos, gratificación por julio, gratificación por Navidad y una discusión que ha empezado respecto a la pensión de un expresidente, ¿no? Que se supone que es igual que el último sueldo. Era 15.600, ahora pasa pues a más de 35.000 soles y esto sí puede generar un problema político adicional, habida cuenta que la ley justamente previsional que acaba de ser aprobada y está por ser reglamentada establece pues una pensión mínima de 600 soles para los peruanos, entonces una nueva cachetada, digamos, a los pensionistas que perciben con la justa 600 o como mucho. ¿Le parece correcto, ya para terminar, señor Castilla, este parámetro que se impuso el Consejo de Ministros de aumentar el sueldo de la presidenta en comparación con otros presidentes de América Latina? Bueno, lo que pasa es que tienen que buscar algún tipo de referente y no habría otro. Ese más el hecho de que el presidente tiene que ganar un poco más que el premier y los ministros. Entonces, si los ministros ganan 30.000 soles,
se supondría que tendría que haber un diferencial entre los saberes del presidente y la siguiente nivel, la siguiente capa, que es la capa ministerial. Y obviamente se ha buscado algún tipo de sustento técnico y me parece que eso sería pues lo lógico, pero igual eso no exime, digamos, de la responsabilidad política. Y creo que el momento no ha sido el peor, digamos, y mejor hubiese sido que se aplique, que se corrija esta distorsión, pero que aplique al siguiente gobierno, y así creo que la presidenta se hubiese ahorrado toda esta ola de rechazo ciudadano que estamos viendo. Luis Miguel Castilla, muchas gracias por su tiempo aquí en la Rotativa del Aire en RPP. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Joana, Carlos, gracias. Conversábamos con Luis Miguel Castilla, economista, exministro de Economía también en nuestro país, en el gobierno de Ollanta Humala. 7 de la mañana con 16 minutos, una pausa y retornamos con más información.